Hola y bienvenido al programa Pregunta al Doctor de la Lymphoma Research Foundation. Yo soy Gina Aracena, la directora de Servicios de Apoyo, y será la operadora para este programa. Durante el programa escucharemos información compartida por un doctor experto en linfoma y tendrá la oportunidad de hacer preguntas. Si tiene alguna pregunta durante el programa, la puede enviar a cualquier tiempo usando la caja de preguntas que ve en su pantalla. Después de la presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas donde leeremos todas las preguntas. Quiero también recordarles que este programa será grabado. También queremos dar las gracias a los patrocinadores de este programa. Antes de comenzar, quiero compartir información sobre la Lymphoma Research Foundation con ustedes. La Lymphoma Research Foundation es la organización más grande en el país que está centrada en el cáncer de linfoma. La misión de la Lymphoma Research Foundation es hacer realidad la promesa de la ciencia para erradicar el linfoma y servir a la comunidad afectada por esta enfermedad. Por ejemplo, nosotros tenemos hojas informativas sobre los subtipos del linfoma, los tratamientos y los estudios clínicos. Les sugiero que visiten nuestro sitio web linfoma.org en español, donde pueden leer noticias, información sobre el linfoma y aprender más sobre programas educativos. También ofrecemos una amplia gama de servicios de apoyo gratuitas en español para cada paciente y sus cuidadores. Por ejemplo, tenemos la línea de ayuda donde podemos responder a sus preguntas sobre la enfermedad, diferentes tratamientos y los estudios clínicos. Ofrecemos asistencia financiera para ayuda con gastos relacionados al tratamiento del linfoma y finalmente, si tiene alguna pregunta sobre estos recursos, por favor llame a la línea de ayuda al 1-800-500-9976. Bueno, hoy tenemos un programa maravilloso para ustedes y es un placer introducir al doctor Cristian Rodríguez Arrocho. El doctor Rodríguez es un hematólogo y oncólogo en el Hospital Auxilio Mutuo San Juan en Puerto Rico. Doctor Rodríguez, gracias por estar aquí con nosotros. En este momento le paso el programa hacia usted. Gracias a ustedes por la oportunidad. Ahora, si me permiten, les voy a hablar un poquito del informe. Hice una presentación para facilitar la misma. Así que déjame poner aquí la pantalla. Viendo- Ok, un minuto. Estoy aquí tratando de abrir. Estoy teniendo problemas en compartir la pantalla. A ver cómo puedo. Ahora pueden verla. Sí, Ok, pues vamos a hablar un poquito del linfoma. Entonces, para entender el linfoma tenemos que entender de dónde se origina la enfermedad. Aquí podemos ver la célula madre sanguínea y vemos que la célula madre sanguínea se va a dividir en la célula madre mieloide y la célula madre linfoide. Y dependiendo de dónde haya el crecimiento descontrolado de estas células, se van a originar los cánceres de la sangre. Y los linfomas son cáncer de la sangre donde ocurre un crecimiento descontrolado de los linfocitos. Podemos ver en la parte de abajo donde dice linfoma, esto significa que hay un crecimiento descontrolado de ciertos linfocitos. Si hay un crecimiento descontrolado de los linfocitos B, pues sería un linfoma de origen de células B. También puede ocurrir linfomas asociados a las células T o a las células asesinas naturales. Cuando la célula que está envuelta en la célula plasmática es un tipo de linfoma que se llama más bien mieloma múltiple. Pero ahí nos vamos a enfocar en los linfomas, especialmente en los linfomas más comunes. El primero que les quiero hablar es el linfoma difuso de células B grandes. Este es el linfoma non-Hodgkin más común. Y para hacer un poquito más simple la discusión, pues yo escogí los linfomas más comunes porque cuando hablamos de linfoma son más de 50 subtipos y pues esta conversación sería larga y extensa. No obstante, puedo contestar preguntas dirigidas. Este linfoma difuso de células B grande ocurre mayormente en hombres
y pacientes mayores de 64 años de edad. ¿Qué síntomas pueden tener los pacientes? Pueden presentar con fiebre, sudoración nocturna. Cuando hablamos de sudoración nocturna, nos referimos a que el paciente suda tanto que muchas veces refiere que se tiene que cambiar la ropa durante la noche. También puede tener pérdida de peso que no es intencional, es decir, el paciente está perdiendo peso sin hacer una dieta o sin sin buscar perder peso. Y también los pacientes pueden presentar masas agrandadas en distintas partes del cuerpo. ¿Cómo procedemos a hacer el diagnóstico de este tipo de linfoma? Pues procedemos a hacer pruebas de imagen como son el PET-CT scan o ciertos CT scan. Usualmente se requiere una biopsia de la masa o el ganglio linfático. Muchas veces hay ciertos médicos que hacen biopsias de aguja, pero estas biopsias de aguja no se recomiendan porque pueden ser inconclusas y idealmente debemos remover la masa o el ganglio en su totalidad. Hay ciertas ocasiones que se requiere hacer una biopsia de médula ósea para determinar si el linfoma está afectando la médula ósea. Y también debemos hacer pruebas de viruses como son las pruebas de virus de hepatitis y pruebas de HIV. Cuando hablamos de el estadio de la enfermedad, lo que nos referimos es cuántas cadenas de ganglios linfáticos están afectados por el linfoma. Y los dividimos y utilizamos el diafragma para dividir la parte de arriba del cuerpo de la parte de abajo. Podemos ver en el estadio 1 que lo que significa es que hay una cadena de ganglios linfáticos afectados. Ya un estadio 2 significa que hay dos cadenas de ganglios linfáticos afectados. Y ya un estadio 3 significa que hay cadenas de ganglios linfáticos arriba del diafragma y abajo del diafragma, como pueden ver en esta imagen aquí. El estadio 4 lo que significa es que más allá de tener ganglios linfáticos afectados, tenemos enfermedad fuera de los nódulos, es decir, hay algún órgano como es el hígado o los huesos que están siendo afectados por el linfoma. En el caso de el linfoma difuso de células B grandes, la mayoría de los pacientes van a presentar en estadio 3 o estadio 4. A ver cómo puedo aquí. El tratamiento de primera línea potencialmente puede curar cerca de la mitad de los pacientes. Y aquí pueden ver ejemplos de terapias que podemos escoger para estos pacientes. Recientemente la terapia de polatuzumab es un medicamento nuevo, un anticuerpo monoclonal que permite atacar el linfoma difuso de células B grandes. Y hay ciertos pacientes que se benefician de este medicamento. Así que es bien importante que su médico escoja la terapia específicamente de acuerdo a cuáles son las características de la enfermedad. Hay ciertos pacientes que se benefician de unas terapias más intensas, como es la terapia que vemos aquí, que es Dose Adjusted Epoch. Eso es un tipo de terapia para un tipo de linfoma que es más agresivo. Como les mencioné, la mitad de los pacientes potencialmente los podemos curar con una primera línea, pero la otra mitad de los pacientes van a ser resistentes a la primera línea de terapia o la enfermedad le va a volver a través del tiempo. Y es importante que estos pacientes tengan acceso a terapia celular, porque hoy día la terapia celular juega un papel bien importante en la segunda línea para el linfoma difuso de células B grandes. ¿Qué terapias podemos ofrecerle a un paciente de segunda línea? La segunda línea de terapia va a depender del acceso que tenga el paciente a terapia celular, cuán cercano vive un centro que tenga acceso a terapia celular, el apoyo social, cuán saludable o fuerte esté para aguantar una terapia de alta intensidad. Existe la terapia de CAR-T, que vamos a hablar un poquito más de esto. Esta terapia fue aprobada en el 2017 y recientemente se aprobó de segunda línea. En aquel entonces se había aprobado de tercera línea, pero en el 2021 se aprobó en segunda línea. Tenemos terapias también como es la terapia de tafasitamab con lenalidomide, que está indicada para pacientes que no son candidatos a un trasplante de médula ósea autólogo o que no son candidatos a terapia de CAR-T. Hay otras terapias como es polatuzumab con bendamustine y rituximab. Está el trasplante de médula ósea que usualmente lo reservamos para aquellos pacientes que la enfermedad le vuelve a más de 12 meses de la primera línea de terapia.
Y siempre hablamos de tratar de llevar a ciertos pacientes a investigaciones clínicas según tengan el acceso y estén disponibles para el paciente. En el caso de una tercera línea, es decir, que la enfermedad vuelva una segunda vez, pues va a depender de qué líneas de terapia el paciente ha visto en la segunda línea de terapia y cuán saludable o fuerte se encuentra el paciente para recibir una línea de alta intensidad. Las terceras líneas de preferencia son CAR-T, si el paciente no la ha visto en el pasado, o la terapia biespecífica, que vamos a hablar un poquito más de esta terapia y cuál es la diferencia entre una y la otra. Para hablar un poquito de la de la terapia celular, les enseño este diagrama. Esta es la célula T. La célula T tiene un receptor que este receptor le permite pegarse a proteínas extrañas o anormales para poder ser activada la célula T y destruir esa célula anormal, como son los cánceres. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, hay ciertos linfomas que esconden las proteínas que expresan en la membrana y esto evita que la célula T se pegue y se active. Así que la terapia celular lo que va a buscar es activar la célula T por un mecanismo que le permita ser activado. Por ejemplo, la terapia biespecífica, que ven aquí, esto es una proteína que sirve de puente entre la célula T y la célula enferma. Esta célula biespecífica se llama biespecífica porque se pega al receptor de la célula T y también se pega al receptor de la célula enferma, en este caso del linfoma, y esto va a llevar ahora a la activación de la célula T y a la destrucción de ese cáncer. La terapia de CAR-T lo que busca es remover la célula T y utilizar una manipulación genética para que la célula T exprese una proteína que antes no tenía o un receptor. Este receptor es un receptor nuevo que se introduce en la célula T a través de un virus. Y ahora la célula T expresa un receptor que es capaz de reconocer el cáncer o el linfoma, pegarse, activarse y llevar a la destrucción. Así que la terapia celular es diferente a lo que es la quimioterapia, ya que la terapia celular lo que busca es que la célula T del paciente sea activada y lleve a la destrucción del linfoma. El otro linfoma que vamos a hablar es el linfoma folicular. El linfoma folicular es el linfoma de non-Hodgkin más común, indolente, después del linfoma difuso de células B grandes. El linfoma difuso de células B grandes, a diferencia, es un linfoma que tiende a presentar agresivo. El linfoma folicular puede ser un linfoma que no cree síntomas y los pacientes pueden notar que se le agrandan los nódulos linfáticos. Hay algunos pacientes que pueden presentar con síntomas como son fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso. También se requiere una biopsia donde preferiblemente queremos remover el ganglio linfático y evaluar para linfoma. También hacemos pruebas de imagen como son los PET-CT scans y pruebas de virus como HIV y hepatitis. Los factores de riesgo en linfoma folicular pueden ser edad de más de 60 años, que presente con un estadio 3 o 4, es decir, que tenga enfermedad arriba, abajo del diafragma o enfermedad en algún órgano. Hay un laboratorio que nos marca cuán rápido están creciendo las células y es el LDH. Y ese LDH, si está elevado, también es un factor de riesgo. Si el paciente tiene anemia o una hemoglobina menos de 12 gramos por decilitro, es un factor de riesgo. Y que tenga más de 4 áreas nodales afectadas, es un factor de riesgo. Las indicaciones de tratamiento para un paciente con linfoma folicular es que tenga dolor porque alguno de los nódulos está creciendo mucho o que alguno de los órganos esté afectado por el crecimiento de los nódulos. También es indicado en aquellos pacientes que tienen fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna o que pueden presentar con líquido en los pulmones, como le llamamos en medicina, efusiones pleurales. También el linfoma folicular se puede meter dentro de la médula ósea y puede afectar los conteos de la sangre. Y si los pacientes desarrollan anemia o plaquetas bajitas, pues también sería una indicación de tratamiento.
El tratamiento va a depender de cuán extensa es la enfermedad, es decir, si la enfermedad es localizada o la enfermedad es avanzada y cuán agresiva es la enfermedad. Aquel paciente que tiene una enfermedad localizada, que no tiene síntomas, que no es muy grande, puede ser considerado para darle radiación. Rituximab es un medicamento que podemos considerarlo en aquel paciente también que tiene una enfermedad que no es abultada, en un paciente que está frágil, podemos utilizar rituximab solo. Y también podemos combinar el rituximab con quimioterapia como el CHOP-R o la bendamustine. También hay un medicamento que se llama obinutuzumab, que es un anticuerpo monoclonal en contra de CD20, que pues, puede ser intercambiado por rituximab. La mayoría de los pacientes que requieren tratamiento para linfoma folicular pueden tener remisiones largas y duraderas, pero los linfomas foliculares tienden a volver con el tiempo. Entonces, si vamos a escoger una segunda línea de terapia, pues va a depender de qué línea de terapia vio en la primera línea. Así que si el paciente recibió CHOP, pues en ese caso podríamos utilizar bendamustine, o si utilizó bendamustine, pues entonces podríamos usar CHOP y podríamos combinar estas terapias con rituximab o con obinutuzumab. Hay unas terapias como lenalidomide y rituximab que también pueden ser consideradas en aquellos pacientes que no van a tolerar quimioterapia. Es bien importante que aquellos pacientes que tienen un linfoma folicular que les vuelve dentro de un periodo de 2 años de haber recibido una primera línea de quimioterapia, estos pacientes deben ser evaluados para un trasplante de médula ósea autólogo. Generalmente, cuando nosotros damos terapia para linfoma folicular, podemos tener remisiones, es decir, podemos controlar la enfermedad por mucho tiempo, por más de 5 años, inclusive hay veces que hasta décadas puede pasar que el paciente tenga una enfermedad completamente controlada. Así que si el paciente está enfrentando una recaída temprana, es decir, dentro de 2 años, pues este paciente se beneficia de una evaluación de trasplante de médula ósea autólogo. En tercera línea, pues tenemos la terapia celular CAR-T o la terapia biespecífica, que anteriormente ya le expliqué las diferencias entre una y la otra. El linfoma de manto es un linfoma que no es tan común dentro de los non-Hodgkin linfoma, pero quiero hablar un poquito de esto porque ha cambiado mucho la terapia en este tipo de linfoma. Pueden tener una presentación clínica variada donde pueden no tener síntomas o tener un cuadro clínico bien agresivo. Pueden perder peso, tener fiebre, sudoración nocturna. También requiere una biopsia de ganglio, posiblemente una biopsia de médula ósea. Y en algunos casos requiere hacer una endoscopía y colonoscopía ya que el linfoma de manto puede afectar el sistema gastrointestinal. La mayoría de las veces presenta en un estadio avanzado y también requiere hacer pruebas de imagen como el PET-CT scan y pruebas de virus. El tratamiento va a depender de cuán saludable y fuerte está el paciente. Aquel paciente que es lo suficientemente saludable, pues podemos considerar dar una quimioinmunoterapia y considerar un trasplante de médula ósea autólogo. Aquel paciente que no está muy fuerte para un trasplante de médula ósea autólogo o una quimioterapia de alta intensidad, pues se pueden considerar otras terapias más simples y en ambas situaciones se considera un mantenimiento con rituximab. Hoy día se está investigando el uso de medicamentos como es ibrutinib en la primera línea de terapia. El medicamento ibrutinib es un inhibidor de la tiroquinasa de Bruton y es bien importante esa enzima para el crecimiento de este tipo de linfomas. Utilizamos este tipo de medicamentos usualmente en la segunda línea, pero hoy día se están investigando en primera línea para estos pacientes y la data al momento es prometedora. En segunda línea, utilizamos los medicamentos que ven aquí como ibrutinib, acalabrutinib o zanubrutinib. Estos medicamentos tienden a ser efectivos en contra de esta enfermedad. El problema que vemos es que a través del tiempo el linfoma de manto se puede volver resistente y puede progresar y se puede convertir en una enfermedad agresiva que atenta en contra de la vida del paciente. En aquellos pacientes que fallan estos medicamentos que requieren una tercera línea de terapia, pues hoy día está indicado considerar el CAR-T o
utilizar otro medicamento que se llama pirtobrutinib. Y por último, les quiero hablar un poquito del linfoma de Hodgkin, que representa el 10% de todos los linfomas. Tiene una presentación, lo que llamamos bimodales, que significa que puede afectar a jóvenes y adultos mayores de edad. Estos pacientes pueden presentar con masas en el mediastino, en el área del pecho, y eso puede causar falta de aire, pérdida de peso, sudoración nocturna, fiebre y particularmente puede causar picor. Los pacientes se pueden quejar de picor cuando se bañan con agua caliente y también pueden presentar agrandamiento de los ganglios linfáticos. También se requiere una biopsia del ganglio, preferiblemente sacar el ganglio en su totalidad, pruebas de imagen y pruebas de virus. Hay unos factores prognósticos que nos indican cuán agresiva puede ser la enfermedad, como es la edad más de 50 años, una enfermedad abultada en el área del pecho o en el área del mediastino, que la enfermedad afecte órganos o esté fuera de los ganglios linfáticos. Hay unos marcadores de inflamación que es el ESR, y este ESR o ESR, si están más de 50 sin ningún síntoma o más de 30 con síntomas como fiebre, sudoración nocturna, pues un marcador de alto riesgo y que tenga más de 3 cadenas de ganglios linfáticos afectados. El tratamiento va a depender del estadio, pero un paciente, el estadio y los factores de riesgo. Los pacientes que tienen estadios localizados, estadio 1 y 2, pues se puede utilizar quimioterapia combinada con radiación y hay veces que podemos escoger quimioterapia sin radiación. Los pacientes que tienen alto riesgo, pues usualmente utilizamos más ciclos de quimioterapia que el que tiene bajo riesgo. Los pacientes que tienen estadio 3 o 4, es decir, que tienen enfermedad arriba y abajo del diafragma o enfermedad fuera de los ganglios linfáticos, podemos considerarle utilizar quimioterapia. Hoy día, quimioterapias disponibles es la quimioterapia que se conoce como ABVD o hay otro medicamento que se llama Brentuximab, que es un medicamento que ha demostrado que puede ser superior a nivel de sobrevida y enfermedad libre de progresión cuando lo comparamos con ABVD. Hoy día se está considerando utilizar inmunoterapia en primera línea en combinación con quimioterapia y es muy prometedor la respuesta y es posible que el FDA lleve a la aprobación de la inmunoterapia en primera línea. El linfoma de Hodgkin puede volver y el paciente que enfrente una resistencia o que la enfermedad devuelva después de una primera línea de terapia, requiriendo una segunda línea de terapia, podemos considerar medicamentos como bendamustina, brentuximab, inmunoterapia, ya sea solo o con quimioterapia, y estos pacientes deben ser evaluados para un trasplante de médula ósea autólogo. El Hodgkin linfoma todavía se considera una condición potencialmente curable. Para más información, aquí dejo los emails de contacto. También pueden seguirme en mi página de YouTube, donde hago videos como estos para poder explicarle a los pacientes en palabras sencillas sobre los linfomas y el rol de terapia celular e inmunoterapia en linfomas. Así que abro espacio para preguntas. Muchas gracias, doctor Rodríguez. En este momento vamos a comenzar la porción de preguntas y respuestas del programa. Si alguien en la audiencia quiere hacer una pregunta, por favor envíe su pregunta en la caja que ve en su pantalla. Ahora, nuestra primera pregunta. Doctor Rodríguez, ¿cuál es la diferencia entre CLL y SLL en el aspecto del tratamiento? Pues CLL es Chronic Lymphocytic Leukemia y SLL es Small Lymphocytic Lymphoma. Es una entidad que es prácticamente la misma. La diferencia es que CLL es una enfermedad asociada a linfoma donde estas células enfermas están circulando en la sangre. El Small Lymphocytic Lymphoma es la misma enfermedad, pero está localizada y las células no están circulando en la sangre. Es muy raro o no es tan común que los pacientes presenten con Small Lymphocytic Lymphoma. La mayoría de las veces vemos las células circulando en la sangre y eso es lo que conocemos como Chronic Lymphocytic Leukemia. Tienen un componente de linfomas porque pueden presentar agrandamiento de los nódulos linfáticos, agrandamiento del vaso, del hígado, pueden presentar con anemia y con las plaquetas bajitas.
La diferencia en tratamiento pues es significativa porque el Small Lymphocytic Lymphoma, pues hay veces que podemos observarlo, y el CLL decidimos tratarlo cuando los pacientes desarrollan anemia o cuando desarrollan plaquetas bajitas, que no sea secundario a una condición autoinmune que también puede ser creada por el CLL. Así que va entre observar o dar un tratamiento, que hay distintos tipos de terapia para esta enfermedad. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué nos puede decir sobre los anticuerpos biespecíficos y cómo sé si son una opción viable para mi tipo de linfoma? Pues los tratamientos biespecíficos, hablamos que es un tipo de terapia que lo que busca es pegar la célula T a la célula enferma del linfoma, y está aprobado para ciertos linfomas. Eh, y leucemia linfoblástica aguda, células B, es un ejemplo también. Está aprobado para linfoma folicular, está aprobado para linfoma difuso de células B grandes. Todavía no está aprobado para linfoma de manto. Así que esta terapia celular, a diferencia del CAR-T, el CAR-T requiere una manufactura, es decir, coger las células T, enviarlas a una fábrica para que produzcan el CAR-T. La terapia biespecífica ya es un producto que está hecho, que se puede infundir en los pacientes. No hay estudios que comparen el CAR-T con la terapia biespecífica, pero según los estudios que tenemos, podemos entender que el CAR-T tiene una efectividad que parece ser un poco mayor que la de la terapia biespecífica. No obstante, la terapia biespecífica es una terapia bien activa en contra de estos linfomas, especialmente el folicular y el linfoma difuso de células B grandes. Ahora, la próxima pregunta dice, si mi médico me ha recomendado dos tratamientos diferentes para mi linfoma, ¿qué factores debo tener en cuenta para elegir? Aquí es bien importante que su médico discuta con usted las distintas terapias que hay disponibles, desde terapia celular o quimioterapia, y es bien importante que se analicen varios factores. Cuán saludable está el paciente, es decir, cuán comprometidos están sus órganos o cuán normales están los órganos, cuán cercano está un centro que tiene acceso a la terapia celular, cuánto es el apoyo social que tiene el paciente y el apoyo socioeconómico. Si nosotros tenemos una enfermedad agresiva, tenemos buen apoyo socioeconómico, tenemos acceso a terapia celular y estamos enfrentando un linfoma difuso de células B grandes, pues eso sería un paciente que preferiblemente debería recibir un CAR-T, por dar un ejemplo. Pero en el mismo ejemplo de un linfoma difuso de células B grandes, digamos que tengo un paciente que no tiene apoyo social, que vive lejos del centro, pues esto sería un paciente que no sería candidato a una terapia celular, pues tendríamos que buscar otro tipo de terapia que puede recibir cercano a su casa con el oncólogo de la comunidad. Así que son los distintos factores que tenemos que evaluar. La respuesta, el apoyo socioeconómico, cuán fuerte y saludable está el paciente para recibir una terapia. Para los tipos de linfoma más raros, ¿cómo hago para encontrar un oncólogo que se especialice en mi tipo de linfoma? Pues la Sociedad Lymphoma Leukemia Society y, ¿verdad?, el Lymphoma Research Foundation también pueden ayudarlo a encontrar alguna institución. Va a depender de dónde usted viva, del área geográfica y el acceso. Generalmente hay muchas instituciones que están haciendo investigaciones clínicas. Es importante que si usted tiene un linfoma que no es tan común o un linfoma que ha fallado en múltiples líneas de terapia, pues busque una institución que tenga acceso a investigaciones clínicas, ya que usualmente estas instituciones tienen acceso a las terapias convencionales o las terapias que son aprobadas por el FDA, y también puede tener acceso a terapias que aún no han sido aprobadas, que pueden ser de beneficio. ¿Existen recomendaciones de estilo de vida para quimioterapia intensos que ayuden a combatir la neuropatía u otros efectos secundarios? La neuropatía es un problema común de muchas de las quimioterapias. Lamentablemente, eh, no tenemos manera de prevenirlo como tal, tenemos manera de tratarlo o ajustar las dosis de quimioterapia. Dependiendo del tipo de quimioterapia,
Es el tipo de neuropatía que puede ocurrir. Hay veces que logramos bajar la dosis y la neuropatía mejora y el paciente puede completar las terapias. Hay veces que la neuropatía puede ser severa y requiere descontinuar las terapias. Los pacientes se pueden beneficiar de terapia física y de manejo del dolor. Es importante que sea evaluado en cada evaluación, ¿verdad? Antes de una quimioterapia y que se consideren medicamentos para tratar la neuropatía. Con el tiempo, la neuropatía puede resolver, puede mejorar, pero hay un grupo de pacientes que puede persistir con la neuropatía. ¿Habrá nuevos tratamientos para pacientes con Waldenstrom? Sí, existen los inhibidores de BTK, que hablamos de ellos en CLL y hablamos de ellos en linfoma de Manto. Eh, se está estudiando medicamentos más allá de estos, la terapia de CAR-T, lenalidomide y otros medicamentos para atacar la enfermedad. ¿Cómo podemos saber si mi linfoma del manto ha regresado? ¿Cuáles serían mis opciones si eso ocurre? El linfoma de manto tiende a ser un linfoma agresivo cuando vuelve. Hay veces que puede ser indolente, es decir, que el paciente no tenga síntomas. Una de las síntomas que puede preocupar es que tenga fiebre, sudoración nocturna, agrandamiento de los nódulos linfáticos o que los conteos de la sangre le disminuyan. Y esto puede ser explicado porque el linfoma de manto se puede meter en la médula ósea. Va a depender de cuántas líneas de terapia el paciente haya recibido. Si estamos hablando de que sería la primera vez que la enfermedad vuelve, sería una segunda línea de terapia y están los inhibidores de BTK, como esa ibrutinib, acalabrutinib o zanubrutinib. Y si fuera una tercera línea de terapia, pues sería la evaluación de terapia celular como CAR-T o el medicamento piltobrutinib, que es un inhibidor de BTK, pero tiene otro mecanismo que es no covalente. Recientemente me diagnosticaron con DLBCL. ¿Qué pruebas de seguimiento necesitaré y con qué frecuencia? Pues los pacientes que se diagnostican con DLBCL, usualmente le hacemos una prueba de imagen como es el PET-CT scan al diagnóstico. Le damos 6 ciclos de terapia a la mayoría de los pacientes y cuando acaban la terapia les repetimos el PET. Si encontramos que no hay enfermedad en esa imagen, pues las guías nos dicen que sigamos al paciente clínicamente cada 3 a 6 meses en ese primer año. Hay médicos que consideran hacer un PET-CT scan al año del trasplante, pero aquí lo más importante es que podamos seguir con examen físico a nuestros pacientes porque ahí es donde usualmente vamos a detectar la enfermedad. Estos pacientes tienden a presentar con síntomas asociados como pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna o agrandamiento de masas o nódulos linfáticos. La última pregunta es, si un paciente tuvo y se recuperó de un linfoma no Hodgkin, ¿cuál es la probabilidad de que pueda tener linfoma de Hodgkin más adelante en la vida? ¿Qué tan relacionadas están las dos enfermedades? ¿Tener una aumenta la posibilidad de tener la otra? El hecho de que un paciente haya tenido Hodgkin y después desarrolle otro tipo de non-Hodgkin linfoma no es tan común, pero puede pasar. Es un poco más común, pero sigue siendo extraño que un paciente que tenga Hodgkin linfoma, ese linfoma transforme a uno agresivo de células B, como es un linfoma difuso de células B grandes. No es lo más común, pero sí hemos visto estos casos y están descritos en la literatura. No hay un componente genético que hayamos identificado, es más una enfermedad, estos linfomas, ¿verdad? Son enfermedades más de envejecer, un sistema inmune que no ha podido controlar el crecimiento descontrolado de estos linfocitos. Vuelvo a darle las gracias al doctor Rodríguez y a ustedes por estar aquí con nosotros. En algunos días recibirá un correo electrónico con una forma de evaluación para este programa. Le pido porque por favor complete esta evaluación para ayudarnos a hacer programas más útiles para ustedes. Si tiene alguna otra pregunta, por favor llame a nuestra línea de ayuda al 1-800-500-9976. ¿Tiene algo de comentar, doctor Rodríguez? Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, espero que sea de beneficio y estamos a su orden. Bueno, que tengan todos un buen día. Adiós.
Buen día.